Vamos a hablar un poco del miedo, porque ahora todo el mundo anda con un poquito de miedo, ¿verdad? Nos ponemos estas máscaras y son incómodas, yo sé, son muy incómodas, pero sabemos que nos preserva la vida. Esta mascarita representa la diferencia entre la vida y la muerte. Este libro representa la diferencia entre la vida eterna y la muerte temporal. Así que vamos a hablar de miedo. Claro, no es muy agradable empezar hablando de esto, pero al final vamos a ver que al fin de las cosas, en el final de toda circunstancia, Cristo es el vencedor final. Bien, saben ustedes que en este momento en el mundo hay 18 millones de contagiados de virus. Y el día de anteayer se superó los 3 millones de muertos en todo el mundo. Las guerras no han producido tanto como eso. Y sin embargo, nosotros no nos aferramos con la diligencia y fortaleza que debemos a nuestro Señor Jesucristo. La relación con Él supera toda barrera de sufrimiento, porque no solamente está el virus, ya el hambre empieza a mostrarse en el occidente de África, un hambre atroz en la que los niños se mueren en huesos prácticamente, en los huesitos, quedan los huesitos de los niños. La violencia, el hecho de que gente quiera huir de un país para otro sufriendo y exponiéndose a la muerte. Entonces podríamos decir que el mundo está en una situación muy negativa. Y conclusión de eso debería ser el hecho de que solamente hay uno que puede sostener el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que hacerle caso. Si Él nos pide ir y hacer discípulos, hagámosle caso por el amor de Dios. O queremos que Él nos viva diciendo constantemente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es serio. Esto es muy serio. Ahora, miedo hemos tenido todo el tiempo. Incluso los grandes hombres de la palabra de Dios han tenido miedo. Moisés tuvo miedo. Cuando le dijeron que tenía que regresar a enfrentarse con el faraón, no, yo no voy, dijo, y me van a matar. Lo primero que va a pasar ahí es que... Pero el Señor le dijo que iba con su protección. Y la protección del Señor es todo. Y eso tenemos que intronizarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todos nuestros sentidos. Porque dependemos de Él más de lo que nosotros podemos imaginar en este instante. Hay cosas que el Señor cambia así, en 3 segundos, en 1 segundo. Y hay cosas en las que se tarda el Señor para hacer triunfar su ministerio. Yo me alegro mucho, lo felicito por sus 13 años. Yo estoy en esta iglesia desde que estaba allá en el shopping center, después que nos pasamos al otro local y ahora pues vengo a estrenarme aquí. Y de verdad me siento asombrado de las cosas que se han hecho en tan poco tiempo. Eso es una bendición de Dios. Pero también mira que te mando que te esfuerces. Y aquí los pastores de esta iglesia se han esforzado. Desde luego que toda la honra y toda la gloria siempre va a ser para Él. Pero Él se fija en los siervos diligentes que le sirven.
Y cada uno de nosotros es responsable personal sobre esa diligencia frente a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo está usted en esa relación? Ah, no, estoy bien, yo voy los domingos a la iglesia. Ajá. Y antes de cada comida oro. Ajá. De vez en cuando tomo la Biblia y la leo. Pero yo estoy bien con Dios, yo no asesino a nadie, yo no robo, yo no adultero, no, su relación íntima con el Señor. El estar con Él. Se puede estar con Él y es el momento, les aseguro, más sublime de la vida de un ser humano, cuando se conecta con el Señor. Así es que no tengamos miedo de tener miedo, porque el miedo es una cosa natural en el ser humano. Como les dije, Moisés le dio miedo. Le dio miedo regresar a Egipto, donde habían estado prisioneros durante 400 años los israelitas. Pero nosotros nos caracterizamos por ser escépticos siempre, por ser, perdonen la palabra, necios y desobedientes. Miren lo que pasó en el desierto con Moisés cuando se le rebelaron. Después de haber visto el portento de abrirse el mar rojo, todavía no creían y todavía hicieron estatuas, ídolos, y los adoraron. Así somos los seres humanos. Y eso es lo que tenemos que combatir nosotros, porque en la palabra dice que todos los que estamos aquí somos embajadores de Cristo. Y los embajadores no desobedecen a sus gobiernos. Hacen exactamente lo que su gobierno le dice que va a hacer. Y si usted es embajador de Cristo, usted no va a dejar de hacerle caso a Cristo. Y si Cristo le manda que vaya a predicar, y predicar no solo es pararse en un púlpito, sino que ir en un bus, ir a un supermercado y hablarle a una persona del Señor y decirle que lo acepte. Eso también es predicar. Entonces predique toda la iglesia. Yo les pido en el nombre de Jesús, predique toda la iglesia. Esta iglesia va a ser grande. Y lo declaramos con firmeza y con fe en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a seguir trabajando con las fuerzas que el Señor nos da. Yo realmente vine a este local, no a este local, sino que a este predio, cuando era predio, cuando no había nada, hace 3 años. Y yo creía que me iba a encontrar obras incipientes, ranchitos quizás creí yo, pero miren dónde estamos. Y esta es la obra de Dios, sí, la obra de Dios. ¿Que usó instrumentos? Sí, usó instrumentos. ¿Quiénes son? Sus pastores y ustedes mismos viniendo y trabajando por esta iglesia. Nos habíamos quedado en Moisés y nos hemos clavado en Moisés, ¿verdad? Hay que seguir con otros, porque hay otros que tuvieron miedo. Y a mí el que me asombra más es Elías. Me asombra profundamente. Ustedes saben ya perfectamente, porque son lectores asiduos de la Biblia, todos los pasajes de la palabra de Dios. Y saben perfectamente que en tiempos de Acab y Jezabel había una guerra, una especie de división profunda en el pueblo, los que seguían a Baal y los que seguían a Jehová. Y ustedes saben que eso se dirimió en un campo, sencillamente cuando el profeta Elías retó a los sacerdotes de los ídolos a que tuvieran una prueba de fuego y agua. Y ustedes saben perfectamente en este momento
que Elías venció a los sacerdotes del demonio y los venció en una forma rutilante, en una forma reiterativa, en una forma tremenda, porque a pesar del agua abundante que se regó, el fuego de Elías creció porque era el fuego de Dios, mientras que el fuego de los diablos no va jamás a tener las dimensiones del fuego verdadero del Señor. Entonces, Elías derrotó a 400 sacerdotes de Baal, que eran patrocinados por el rey Acab y su esposa Jezabel. Yo creo que todas las mujeres aquí saben quién fue Jezabel, ¿verdad? Y ninguna quiere ser como Jezabel. Porque Jezabel era una persona mala, una persona que abominaba a Jehová. Sin embargo, esta mujer tenía poder. Era la reina y dijo y juró que iba a matar a Elías. Entonces pónganse ustedes a pensar cómo una persona que había derrotado con la gracia de Dios a 400 sacerdotes idólatras, iba a tener miedo de una mujer. No estoy hablando de la mujer en un sentido de inferioridad con respecto al hombre, ¿verdad? Hoy se ha vuelto un tema de discusión constante. Nosotros los cristianos sabemos perfectamente el papel del hombre y el papel de la mujer. Y es un papel basado en el amor, en el respeto, la comprensión y la entrega. Los cristianos debemos y somos los mejores esposos del mundo. ¿Es cierto eso? No se vaya a levantar ahí un brazo quejándose para decir, no, miren, no es tan cierto. Ya estoy viendo ahí risitas así. ¿Por qué le tuvo miedo a una mujer? Porque el miedo es parte del hombre. El miedo es un sentimiento de conservación que tiene el hombre que es natural y que se desarrolla durante toda la vida del ser humano. Sin embargo, Elías les tuvo miedo y se fue a esconder a una cueva. Hasta allá tuvieron que ir a sacarlo para decirle, come y bebe que el largo camino te espera. Y entonces, ¿qué pasó después? Hay un rey que se llama Jehú. Jehú fue el que llegó y derrotó a Jezabel, y cuando estaban celebrando la fiesta, la tiraron a Jezabel desde el segundo piso y murió. Pero había una profecía de que Jezabel iba a ser devorada por los perros. Y cuando Jehú llegó y estaban celebrando el banquete de la victoria, él preguntó por Jezabel y le dijeron que había caído de un segundo piso. Y él dijo, tiene sangre real, entiérrenla. Pero cuando fueron a quererla enterrar, ya los perros la habían devorado. Ese es el final de los enemigos de nuestro Señor. Después, desde luego, Saúl se reconstituyó y hay otras partes interesantes de Saúl que vienen casi inmediatamente después, pero eso será harina de otro costal, como decía mi mamá, ¿verdad? Ahora lo importante es que nos centremos en que el miedo es una cosa que tenemos que aprender a tratar. Como cristianos tenemos que ver el miedo en una forma diferente. Ahora, Pedro tuvo miedo y negó al Señor, ¿verdad? ¿Eso le quita su papel preponderante en el desarrollo del cristianismo? No, fue un gran apóstol después.
pero tuvo miedo y actuó por miedo. Quiero decirles algo, nuestro Señor, sabiendo su futuro, también tuvo miedo. No solo tuvo miedo, Él tenía en su mente y en su corazón dimensionado perfectamente lo que le iba a pasar. Él ya lo sabía totalmente. Y eso hacía que el dolor fuera más grande anticipadamente. El hecho de saber que vamos a sufrir en esta forma terrible hace que una persona tenga todavía sentimientos encontrados más negativos. Y el Señor lloró. Yo tuve la oportunidad de estar en el huerto de Getsemaní en Israel y lloré. Imagínense él, sabiendo lo que venía. Todavía le dijo a su padre que si es posible de mí, aparta de mí este cáliz, mas hágase tu voluntad, no la mía. Así que Jesús como hombre hasta vio la posibilidad de que no lo crucificaran, pero inmediatamente ratificó y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Todavía en la cruz él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero después entendiendo lo que había pasado, y algún día quiero hablar a ustedes sobre una sola frase que para mí es importante, que dijo el Señor, lo dijo en latín, consumatum est. Todo está consumado. Pero ¿qué es lo que estaba consumado? Eso es lo que quisiera que un día habláramos. Sobre qué es lo que se estaba consumando en el momento en que Cristo exhalaba su último suspiro. Eso es importante. Últimamente he estado hablando de un pasaje de la Biblia que es muy ignorado. He estado hablando con bastante frecuencia porque cada vez que lo estudio, como que le saco un poquito más de teológicamente correcto a ese evento. Aquí en El Salvador, la iglesia tradicional celebra el 4 o el 5 de agosto una cosa que le llaman la bajada. Yo no sé qué quieren decir con la bajada, ¿verdad? Pero yo sí puedo explicar qué es lo que pasó. Y por qué pasó, sobre todo por qué pasó lo que se llama la transfiguración. Transfigurar es transformarse en otro. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nos transfiguramos espiritualmente. Entonces Jesucristo iba con los 12 apóstoles y en un momento dado le dijo a 3 de ellos que iban a subir a un monte. Todavía no se sabe cuál monte era. Algunos dicen que el monte Tabor, pero no importa el nombre ni el monte que haya sido. Lo importante es que subió el Señor con 3 de sus apóstoles. ¿Cuáles apóstoles llevó? Juan, Pedro y Santiago. Y cuando llegaron allá y se sentaron, él se alejó un poco de ellos y entonces sus vestiduras fueron transformándose. Y fíjense que incluso usa una palabra, digamos, nativa. Dice que sus vestidos se pusieron tan blancos que no había ninguna lavandera en toda Jerusalén que pudiera lavar en esa forma. Tan blancos eran sus vestidos. Y los 3 apóstoles que estaban con él lo vieron. Se asustaron. Inclusive Pedro le dijo, si querés hacemos 3 tiendas. ¿Por qué 3 tiendas? Porque cuando Jesús brilló con luz, aparecieron a la par de ellos, a la par de él, mejor dicho,
las figuras de Elías y Moisés. Por eso Pedro les dijo, te vamos a hacer 3 chozas para que cada uno esté en una de ellas. Como que era temporal aquello, era eminentemente espiritual, pero hay que comprender que Pedro y los demás estaban asustados, no hallaban qué hacer. Pero hay una cosa importante en la que yo quiero recalcar, porque estamos hablando del miedo. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó la transfiguración del Señor? Después que brilló, todo se fue apagando y volvió a lo normal. Pero habían pasado cosas, eso sí, era cierto que habían pasado cosas. Y eso que pasó de la transfiguración del Señor tiene sus contenidos teológicos muy importantes. ¿Por qué estaban Elías? Fue lo primero que yo me pregunté. ¿Y qué estaban haciendo ahí Elías y Moisés? ¿Cuál era el propósito de que estuvieran? El propósito era que Dios quería que vieran que su Hijo Jesucristo estaba encima de los mandamientos y encima de las profecías. Jesús está encima de todos los personajes de la palabra de Dios. Eso quería demostrar. Y en ese momento también pasó algo muy importante, que tal vez algunos de ustedes desconocen, porque conocen perfectamente, pienso yo, cuando Él fue bautizado por primera vez en el Jordán, y que se oyó una voz, se abrieron los cielos, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Y el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. Y Jesús fue bautizado en agua y en espíritu. En esa ocasión que estaban en el monte Tabor, y esto es quizás algo que muy pocos conocen, sobre todo los que no leen tan frecuentemente la Biblia, se volvió a aparecer y se dio el mismo fenómeno. Volvió a aparecer la figura del Señor en una gran nube y se oyó una gran voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Pero agregó algo en esta segunda vez, haced lo que Él os diga. Y oigan lo importante que es eso. Entonces, se apareció la transfiguración o se efectuó la transfiguración en primer lugar para demostrar la superioridad de Jesús sobre todo lo que existe. Sean mandamientos que son de observar lógicamente, que las profecías tenemos que aceptarlas porque han sido demostradas fehacientemente. Eso tenemos también que canalizarlo. Pero habían otros motivos por los cuales. Uno de los motivos era para que sus apóstoles vieran que Él era divino. Eso fue. ¿Por qué? Porque esos mismos apóstoles lo iban a ver días después, porque esto fue días antes de la muerte de nuestro Señor en el Calvario. Y ahí iban a ver a un Jesús humillado, a un Jesús hombre humillado, latigado, escupido, insultado, vejado. Y estos como humanos podían decir, ¿y este es el que decía que era el Hijo de Dios? ¿Cómo voy a creer si no se puede ni siquiera Él salvar, como le dijeron en la misma cruz? Entonces el Señor quería que se dieran cuenta los 3 apóstoles principales que Él era divino y que pasara lo que pasara era con un propósito ulterior, pero que Él seguía conservando su naturaleza de divinidad. Ese fue el segundo propósito. El Espíritu Santo, ¿qué es? A fin de cuentas. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos de Cristo en Judea, en París, en Apopa, en San Salvador, en todas partes, porque si somos testigos y hemos sido investidos como testigos de Cristo, testimoniemos de Cristo. Hablemos de Cristo, proclamemos a Cristo, levantemos a Cristo, glorifiquemos a Cristo, trabajando por Él. Yo sé que algunos de los corazones que están aquí están diciendo en este momento: yo voy a predicar al Señor, yo voy a traer gente a la iglesia, porque así Él va a estar conmigo y yo voy a estar con Él. La tercera razón por lo que pasó eso fue porque el Espíritu Santo de Dios le estaba dando poder a Jesucristo para que resistiera en la cruz el tormento. Recuérdense que estaba en forma humana y iba a sufrir los clavos, la corona de espinas, el lanzazo, los latigazos. Y Él recibió fuerza de su Padre a través de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener, en algunos momentos, vamos a tener miedo, claro que sí. Yo tuve miedo esta semana. Mi esposa tenía una tosecita desde hacía como 3 semanas y yo le decía: anda un neumólogo que te vea. Finalmente accedió a ir a un neumólogo y el neumólogo le dijo: mire, usted en los pulmones, en la garganta, usted no tiene nada. Esa tos es una tos rara. No tiene una explicación bronquial. Entonces la llevamos donde un médico que dijo: llévenla donde un cardiólogo. ¿Qué tenía que ver una tosecita con algo de cardiología del corazón? Y sin embargo, cuando la llevamos nos dimos cuenta, se dio cuenta el médico, mejor dicho, que el corazón de mi esposa era demasiado grande y que si seguía creciendo se iba a parar. Entonces le llevamos donde un cardiólogo eminente aquí en el país y él nos dijo algo. Miren, fíjense que precisamente dentro de 15 días un cardiólogo mexicano, el presidente del Instituto de Cardiología de México, va a venir para enseñarnos una nueva técnica para poner marcapasos. Si quiere, me dijo a mí, su esposa va a ser la primera. Un procedimiento nuevo. Por cierto, en la sala de cirugía habían 12 médicos observando la operación, porque en lugar de 3 filamentos solo se puso 1. Y el marcapaso es chiquito, chiquito, chiquito. Ahora, ¿por qué esa tosecita? ¿Por qué se descubrió a tiempo? ¿Por qué iba a venir un médico mexicano en el momento exacto en que ella tenía que ser operada? Ustedes, o los de afuera, mejor dicho, pueden llamarle casualidad. Yo le llamo un milagro de mi Señor. Todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es moldearnos, es darnos capacidad para resistir la tentación, es para tener el poder de quitarnos la vergüenza de verdad y hablar de nuestro Jesús con la gente. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos
Es decir, no nos ha dado el poder del Espíritu Santo solamente para tener poder. No, para que seamos testigos de Cristo Jesús y trabajemos por agradecimiento con Él. Ahora, ¿qué se necesita para tener el Espíritu Santo? ¿Qué se necesita? Nada. Pedirlo, desearlo, querer tener dentro de uno ese Espíritu de Dios que nos va a ayudar a hablar de Jesucristo, a comportarnos como mejores esposos, a no decir malas palabras, a no andar viendo cosas obscenas que no debemos de ver, porque nosotros los hombres cristianos debemos de apuntar hacia la pureza. ¿Tenemos fuerza para eso? Hay algunos que dicen, no, es que yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque no soy merecedor. Es que mire, yo he hecho cosas enormes en mi vida, que ¿cómo va a venir a habitar el Espíritu Santo en mí después de lo sinvergüenza que yo he sido? Por milagro de Dios, este que está aquí les está hablando de Cristo después de 25 años de haber recibido al Señor. Pero yo antes de eso era más sinvergüenza que el que se crea peor sinvergüenza de los que están aquí. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A Él.